Esta mañana le pido el favor que abra sus Biblias en Génesis 26. A veces las historias de dificultad se repiten, pero las historias de éxito se repiten de una generación a otra. A veces uno dice, oiga, el papá fue médico, el hijo es médico y el nieto es médico. ¿No he visto familias donde todos son médicos, otros son docentes? La mamá es docente, la hija es docente y la nieta quiere estudiar para ser docente. Y así, o también el papá pasó por separación, los padres, y luego los hijos también pasan por separación. Y así uno dice, ¿y entonces por qué se repiten estas cosas? O uno ve, sí, le gusta la producción audiovisual al papá, al hijo, a los primos, a los hermanos y a todos, y hasta a los conocidos. O sea, a veces pasa eso, a veces uno ve. Y hoy quiero tratar un caso en la Escritura donde pareciera ser que se repiten algunas circunstancias. Y alguien se siente en algún momento fracasado y resulta que no está viendo que lo que le está pasando es un gran éxito. Alguien que pasa por la misma dificultad que pasó su padre y que comete los mismos errores que cometió su padre, pero que al final, por la promesa de Dios, se levanta. Hoy quiero mostrar por la palabra que cuando hay promesa de Dios para nuestras vidas, nada puede detener ese propósito. Que cuando Dios se ha encargado de llamarnos por nuestro nombre, de querer animarnos y levantarnos, no habrá depresión que pueda destruir nuestras vidas. También es un texto que nos llama a abrir los ojos y mirar con cuidado las cosas que están sucediendo. Y no mirar todo con ojos de pesimismo, sino mirar qué quiere Dios en medio de esta situación. Es un texto también de mirar hacia el pasado para recordar todo lo que ha hecho por nosotros. Y al recordar poder decir, si Dios ha hecho estas cosas tan grandes, ¿por qué no las puede hacer ahora? Ese es el texto que vamos a leer hoy. Hermanos, y como iglesia local, Árbol de Vida para las Naciones, estamos iniciando un nuevo periodo en oración, un nuevo periodo en estudio de la palabra, en ayuno incluso. De hecho, hermanos, a eso muchos lo llaman avivamiento. Y a veces uno podrá decir, pero ¿cómo va a haber avivamiento si no somos tantos? ¿O cómo va a haber avivamiento? Hermanos, porque lo que está despertando en los corazones de los que estamos en este lugar y de los que se van añadiendo es unas ganas legítimas por buscar el rostro de Dios. Es una ganas sincera de querer que Dios transforme. Incluso, aunque hayamos repetido 1,000,000 de veces el mismo pecado, la misma manera, si nos arrepentimos en el Señor y cada día le buscamos, creo que vamos a ser avivados. Esa bendición la podemos notar que aún en el servicio de los martes, Dios permita, vengan más, se llena. Es un servicio que ha estado creciendo. Los martes están llegando las personas a estudiar. Y no solo a estudiar, al tiempo de oración. Y ha sido hermoso. Yo quiero invitarle a que se meta en esa onda. Se meta en esa ola, la surfee, si quiere llamarle así. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí ese llamado también de tipo misionero. Dios ha puesto en nuestro corazón salir a comunidades. Misión, no se imaginen que es ir a Irak, a Turquía, a cualquiera de esos lados. La misión empieza desde tu casa y empieza de los lugares y personas que no han sido alcanzadas por el poder de Dios. Hermanos, entonces yo creo que en medio de esas cosas pequeñas se está notando que el carbón se está poniendo rojito para encenderse. Que los carbones que estaban totalmente negros, fríos, se están calentando. Y yo quiero llamarte a que puedas ver eso. Si algo deseamos aquí, si algo deseamos todo, es que el mover de Dios sea sobre este lugar. Que no solo sean emociones y que tampoco sea el trabajar en la iglesia una carga laboral. Porque a veces los oficios de la iglesia
el predicar, el salir o liderar. A veces lo sentimos como una carga. Y eso es lo que le ha pasado a muchos predicadores, a muchos líderes y hermanos de la iglesia, que por el activismo, sin estar en la presencia de Dios, por el activismo y aún estando en la misma presencia de Dios, se cansan. Porque somos humanos y los humanos nos cansamos. Y de pronto alguna vez te has preguntado, pero yo quiero orar, pero todo el día estuve trabajando, haciendo deporte o algo. Y de pronto, ay, me siento muy agotado. Tú puedes orar, pero también tienes que descansar. Necesitas descansar, necesitas tomarte tiempo para tu cuerpo. Y descansar no es acostarse en la cama con tu dispositivo electrónico para revisar los mensajes, el WhatsApp y eso. Eso termina fatigando la mente, termina fatigando todo. Entonces, hermanos, queremos que produzca satisfacción el buscar a Dios y también el servir en los diferentes ministerios, en Arbolitos de Vida, en Jóvenes para las Naciones, Mujeres de Vida, en la alabanza. Hermanos, necesitamos personas que quieran integrar, que usted pueda aprender un instrumento. Venga, aprenda. Si usted sabe cantar, acompáñenos. Necesitamos personas que canten. Mire, yo soy como el plan C. Ya después que no hay nadie, ahí sí, llámenme y ya. Pero mientras usted pueda, venga y involúcrese, pero que genere satisfacción hacerlo. Puede servir también en la parte de administración, en la parte de finanzas. Hay 2 personas que están sirviendo en eso. Está Vanessa, está la hermana Olga, que es la hermana de la hermana Magali Ricardo, como fiscal. Así que ella es una fiscal externo que ella está supervisando que haya buenos manejos. Ella está externa a la iglesia y vigila que las cosas, las facturas, que todo esté en orden. Entonces, hermanos, le pido a usted que si quiere servir a Dios, sirva con ganas. Les decía que muchas veces nos ataca a nosotros el desánimo, la depresión. Y desde el sábado 25 de agosto se viralizó la muerte de Andrew Stocklin, no sé cómo se pronuncia. Pero ese hombre tenía 30 años y era pastor de la iglesia Inland Hills en California. Y el día anterior se había intentado suicidar, el viernes. Y el día sábado ese hombre falleció. Y según los reportes, ese hombre estaba luchando contra la depresión, contra la soledad. Y aún el pesar de la muerte de su padre le había cargado. Y uno dice, ¿cómo es posible que un pastor llegue hasta ese extremo? Alguno puede preguntar eso. Y es que un pastor es como usted, como yo. Somos personas de carne y hueso y que nos pueden afectar las situaciones. No piense que uno que está aquí parado en el púlpito es perfecto y tiene todo bajo control y todas las emociones están sujetas. Porque uno también pasa dificultad, así como usted también las pasa. Y uno tiene momentos muy felices, así como usted también tiene momentos felices. Ese hombre dejó a 3 niños pequeños, a su esposa. Y ella escribió, en inglés, claro, escribió, por favor, oren por mí y los niños. No sé cómo voy a enfrentar esto. Estoy completamente desconsolada, perdida y vacía. Añade, nunca en 1.000.000 de años habría imaginado que este sería el final de su historia. Y deja un párrafo final. Si estás luchando con pensamientos o acciones suicidas, por favor, díselo a alguien. Asegúrate de no estar solo y llama a un amigo familiar antes de tomar esa decisión irreversible. Eres amado y valorado más de lo que crees. Yo me puse en la tarea de mirar las redes sociales del difunto pastor. Y su Instagram
ahí usted no va a encontrar ninguna foto triste. Todo es súper feliz con la familia, con todo, las actividades. El canal de la iglesia de YouTube, aparece él súper feliz y en la enseñanza. Y uno dice, entonces, ¿cómo así que estaba luchando? Y es que muchas veces las redes sociales son un escudo. Se usan las redes sociales para no mostrar lo que se está pasando. Y he conocido en muchos casos que uno ve en las redes sociales todo feliz y la vida real, pura imitación, pura depresión, que están ya mal, hasta divorciados, pero por de pronto estar bien, se encuentran y se toman la foto los dos juntos, hasta se dan un beso para guardar las apariencias. Amados hermanos, esto es serio. Yo compartía en el chat de los jóvenes, en el grupo que tienen en WhatsApp, compartía que no solo mi labor es aquí en Árbol de Vida para las Naciones. Actualmente estoy trabajando dentro de la denominación en la parte de tesorero de los caballeros de aquí de Cartagena. Pero también me ha tocado lidiar con colegas de ministerio de aquí de Cartagena, pastores con años en el ministerio y aún nuevos que no tienen ni 1 o 2 años, con depresión profunda, que les ha tocado suspender y decir, yo me quedo quieto por 5, 6 meses, hasta 1 año han estado así, porque han pasado por depresiones fuertes. Y de las mayores cosas que ellos dicen es que me siento solo. Siento que nadie me apoya. Siento que hago esto y la gente me desaprueba. Siento que hago lo contrario a lo que dicen para que me aprueben y también me desaprueban. Y tienen a su esposa, a su familia, y aún así se sienten de esa manera. Porque es que la depresión no come que esté rodeado por todo el mundo. Una condición que va deteriorando desde adentro, va comiéndose todo. Y todo empieza a veces por malos manejos de esos sentimientos de dificultad y de pesar. Y puede terminar en el suicidio. Hermanos, yo recuerdo, aún cuando empecé, hace ya casi 6 años, un 1 de diciembre de 2012, que quedé instalado como tal. Y la primera enseñanza que di fue sobre la reconciliación, el perdón y la restauración. Estaba en Juan capítulo 21 y era Pedro, que Pedro, después de haber negado a Jesús se le acerca y lo restaura, no le recrimina. Yo recuerdo que luego de eso, pasado un tiempo, yo quería trabajar con un grupo y quería trabajar, era la manera de discipularles, decirle, hey, vamos a estudiar la palabra. Y recuerdo que una vez reuní en el 2.º piso y todo lo contrario sucedió. Yo no iba a hablar ni de si alguien está pasando o ha estado en algún pecado o algo. Yo no iba a decir nada de eso, sino que quería decirle, ¿por qué no buscamos de Dios? No empezamos a estudiar. Y recuerdo que pasó todo lo contrario a lo que yo había imaginado. Oye, no puede ser. Y se fue muchísima gente de este lugar. Y yo decía, pero yo me puse a analizar, ¿será que dije algo que no era? Pero recordé que yo no alcancé a hablar en esa reunión. No alcancé a decir ni una palabra. Solamente quien copastoreaba en aquella entonces dijo, el pastor quiere hablar con ustedes. Y apenas expresó eso, yo no sé ni qué se imaginaron. Yo dije, a la próxima debí de colocar gran reunión para buscar del Señor u otra cosa. Pero fue todo lo contrario. Y eso a mí me preocupó. Yo dije, no puede ser. No puede ser. Y hemos atravesado en este lugar por tiempos difíciles. Y estamos atravesando por tiempos preciosos.
que yo llamo a estos tiempos preciosos, porque veo en usted un corazón que legítimamente quiere buscar del Señor. Y lo veo precioso, porque aún sé que aquí hay muchos que están pasando por toda clase de dificultades, pero aún así tienen la sonrisa que produce Cristo en sus vidas. Sé que hay algunos que a veces no tienen transporte y entre todos nos colaboramos para darnos transporte, pero también sé que cuando no hay, somos capaces de venirnos caminando desde nuestros hogares hasta acá. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que produce en nuestras vidas esas ganas de venir y reunirnos? Yo creo que usted puede saber la respuesta. ¿Qué es lo que produce que millones de personas en Asia, que es difícil seguir el evangelio, en África, en otros lugares, esas personas quieran buscar del Señor a pesar de las amenazas de muerte? Ahora, ¿qué hace que usted tenga ganas de buscar a Dios a pesar de trabajar toda la semana y querer quedarse el domingo hasta mediodía durmiendo? Y si usted es profesor hasta los sábados todo el día, como me pasa, y que está uno de pie casi todo el tiempo, uno tiene ganas de no estar un domingo en la mañana de pie, le duelen uno las piernas. Quisiera uno estar en la playa, ¿o no? Pero hay algo que produce una pasión más fuerte que la playa y que viajar por todo el mundo. Y es la pasión que produce haber sido redimidos por Dios, sentir el amor de Él y sentirlo a través de todos ustedes. Porque yo siento el amor de Dios a través de sus vidas. Yo siento el amor de Dios al ver su sonrisa, al ver hasta cabellos, los ojos, el hablar, el contar anécdotas. ¿Qué es tan fuerte en el Evangelio que es capaz de mover personas que aún no tienen nada y caminan por horas desde el interior del país, desde las montañas? 2 horas caminan, 3 horas. Algunos salen desde la mañana para congregarse en un lugar los domingos y luego se regresan otro mediodía. Eso lo he visto dentro de las montañas. Y eso no lo produce un buen grupo de alabanza. Eso no lo produce tener el más espectacular predicador. Eso no lo produce tener compañías y amigos. Eso lo produce el poder de Dios. Eso es lo que lo produce. Y eso es lo que nos une, hermanos. Es por eso que no solo habitantes de este barrio se congregan aquí. Aquí llegan desde pueblos. Que hay una joven que llega desde Clemencia. Hoy no está acá por 2 causas diferentes. Una de ellas, su hermana, que se accidentó esta semana y la cuida. Y la otra, me la puede preguntar. Y yo le digo, porque, se la digo, es costoso venir cada rato de aquí hasta allá. Hermanos, ¿qué hace que esa chica de Clemencia quiera venir desde allá hasta acá? Solo tiene que ser el poder de Dios. ¿Qué hace que gente que viva en Cartagena, pero realmente está fuera de Cartagena, como Karen, como Marcela, que viven afuera, literalmente están lejos, lleguen hasta aquí? Tiene que ser el poder de Dios. ¿Qué hace que gente que desde el pie de la popa venga hasta acá? Tiene que ser el poder de Dios, no es más nada. Hermanos, hay cosas en la vida que no tienen explicación, pero la explicación a esto es el poder de Dios. Es el deseo de estar con Cristo y el deseo de compartir de Cristo los unos con otros. Dígame si usted no sale edificado cuando está hablando con un hermano, cuando está con el otro. Eso es precioso.
el texto que vamos a ver hoy se direcciona hacia allá. Hago toda esta introducción porque quiero llegar a aterrizar ese texto. Ese texto nos va a dejar ver que el poder de Dios en medio de nosotros puede transformar cualquier cosa. Y si hablamos del Nuevo Testamento, el poder de Dios revelado en Jesús, en su Espíritu, puede transformar la más profunda depresión. Puede transformar todo nuestro ser y sintonizarnos con su presencia. La historia ahí en Génesis 26, ahora sí vamos, está desarrollada en un contexto de hambre, de estrechez, donde no se vislumbra ningún futuro. Y el contexto va a empezar con un hombre. Voy a leerlo en versión Reina Valera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Lo mismo que le dijo al papá. Y una hambruna parecida a la que pasó al papá. Habita como forastero en esta tierra, versículo 3, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como unas 5 personas, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Todo eso quiere decir lo mismo, sino que es la forma como de enfatizar. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaban acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ese hombre le iba tan bien que hasta su esposa era de hermoso aspecto. Y dice: y llamó Abimelec a Isaac y dijo, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelec a Isaac y le dijo: he aquí de cierto ella es tu mujer. Obvio, digo, nadie acaricia así a su hermana. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. No sé si tembló. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Oiga, hasta los filisteos estaban más convertidos que él. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Ahí tocar es tener relaciones. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año nada, al 100 por 1, y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron envidia, no de la buena, porque no hay ninguna envidia buena. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de su padre, esos que habían secado, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Ya luego explicaremos qué significa. Sidna significa adversario, enemistad. Vaya pensando de qué palabra va a derivarse esa otra. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino de Gerar, y Asud, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos le respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Vamos a darlo hasta ahí. Sé que es larguísimo el texto de hoy. Hermanos, en el contexto aparece un patriarca. ¿Cuál es el nombre del patriarca? Isaac. Isaac es el hijo de Abraham, el hijo que heredó todo de él, el hijo al cual le fue dada la promesa. Recuerde que junto con Isaac hubo uno antes que se llamaba Ismael, ¿cierto? Eran los dos hermanitos. Y lo que sucede aquí es que el patriarca Isaac se inaugura con un ministerio difícil, y es con hambre, inestabilidad, desolación, pobreza y desesperanza. ¿A quién le gustaría empezar un ministerio así? Que le digan: hermano, le vamos a dar el cargo de este ministerio en la iglesia, pero usted tiene que empezar de cero. Que le digan: tiene que pastorear esta iglesia, pero tiene que pastorear una iglesia X de cero. Todo el mundo se ha ido, hubo malos testimonios y todo eso. ¿Qué haría usted? ¿No preferiría que le dijera: no, venga y pastoree esta iglesia grandota, todo el mundo se ama, está en armonía, todo el mundo chévere, hasta tienen finanzas fuertes? ¿Cuál preferiría usted? Le pregunto.
¿Cómo le gustaría empezar un trabajo donde de entrada le digan, mire, lo queremos contratar, usted es un excelente profesional, es muy inteligente, le vamos a pagar el mínimo? Pero en este momento la empresa, como está empezando, se lo puede pagar hasta dentro de 2 años. ¿Qué haría usted? Y eso sí, le van a exigir que llegue puntual, que no llegue tarde. Y si llega a quebrarse la empresa, pues no le pagan por la ley de quiebra. Complicado, ¿verdad? ¿Y el transporte? Nada. No, ni transporte. Eso se lo pagan cuando la empresa empiece a producir. ¿Qué haría usted? Complicado. Pero miren, Isaac ya no tiene a su papá. Ya no tiene a papá Abraham, que era el que tenía el billete y el poder. Su hermanito Ismael no lo quiere mucho. Si desde pequeño lo molestaba, ahora imagínense de grande. Entonces él lo único que hace es, me voy para la tierra de los filisteos. De hecho, él piensa irse a Egipto y Dios lo detiene. No, cálmate. Y el texto empieza que hubo hambruna, como en los días de ¿quién? De Abraham. Y es que en la época de Abraham hubo hambruna y él tuvo que refugiarse con los filisteos. Ahora aquí pasa lo mismo. Hay una gran hambruna y él, bueno, aquí con los filisteos será. Ahora, si hay hambre en la tierra y el texto dice como la primera que hubo, ¿qué es lo primero que va a pensar un hijo? Pues, ¿qué hizo mi papá cuando hubo la primera hambruna? Para yo repetirlo, porque yo vi que mi papá salió prosperado. Entonces, yo quiero repetir eso mismo. Y eso es lo primero que uno piensa. Su papá, ¿qué hizo? Se había ido a Egipto. Entonces él dice, yo me voy. Él se iba para Egipto y digo, yo me voy para Egipto. Y en medio de ese momento, cuando él va a tomar la decisión de replicar lo que hizo su padre Abraham, Dios le dice, no te vas a Egipto, vete a esta tierra, quédate acá. Porque hermanos, la historia de éxito de tu padre no siempre va a ser la misma tuya. Y la bendición que tuvo tu padre no siempre va a ser la tuya. Dios tiene algo que tú desarrollarás. Dios tiene algo que te toca a ti asumir. Y claro, es fácil decir, me voy con los amigotes de mi papá, con los descendientes, los que no conocieron, a ver cómo me ayudan allá. Nada. Entonces Dios se le aparece y le dice, para allá tú no vas. Sin embargo, hay un gran contraste en el texto. En este contexto de desolación, también hay una gran cantidad de milagros. Hay hambre, hay sequía, hay todo eso, pero hay milagros. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios, que en medio de la sequía puede comer, que en medio de la escasez de dinero puede comprar, que en medio de la esterilidad se concibe. Dios hace eso. Que en medio de la desolación, del abandono, Dios transforma todo aquello. Que en medio de estar atado a un vicio, Dios puede hacer que lo deje totalmente. Y el texto muestra, no voy a leerlo todo, pero el texto muestra que Isaac sembró. ¿Y cuánto le dio? Oiga, en medio de una sequía, en medio de una hambruna, ¿quién cultiva y le da todo eso? ¿A nadie? Aquí lo que está mostrando es que de alguna manera Dios bendecía tanto a Isaac que aunque había sequía, las plantas de él sí producían al 100%. Y se hizo muy poderoso y tuvo ovejas, vacas y todo eso. Pero ahora uno dice, ¿quién puede mantener sus vacas, su rebaño, sus cultivos si no hay agua? Porque los pozos los habían secado. Ahora, la bendición de Isaac era tan grande que si usted lee capítulos anteriores, dice que él oró por su esposa Rebeca, que era estéril, y el Señor le dio hijos.
Léalo en versículo anterior. El esposo oró por la esposa. Su esposa era estéril, oró por ella y Dios lo escuchó. Y de pronto, no sé si Rebeca había estado buscando a Abraham, a otro, pero aquí muestra que fue el esposo, Isaac, que oró por ella y concibió. Ahora el texto también va a replicar algo. Y es que la misma actitud, ustedes se dan cuenta que aparece el texto que Isaac hizo pasar a Rebeca por su hermana. Bueno, en el capítulo 20 y 21 de Génesis, Abraham hace lo mismo con Sara. Él repite lo mismo. Pero esa vez Abraham tiene a Sara, la lleva y le dice a todo el mundo es su hermana. Y había también un Abimelec como lo hay aquí. Probablemente el Abimelec de Isaac era el hijo del Abimelec con que se encontró Abraham. Es decir, con el mismo Abimelec tienen toda esta situación. Un rey que se llamaba Abimelec, ambos eran filisteos y ambos vivían en Gerar. Y a ambos les pasa lo mismo con una mujer de uno de esos patriarcas. Y uno dice, aquí la historia se repite idéntico. Lo único es que el que estaba con Abraham ya había tomado a Sara, pero aún no se había acostado con ella. ¿Y qué pasó? Dios le mostró en sueños a ese rey, al esposo, al que estaba en la época de Abraham, y le dijo, no la tomes, porque ella es casada y su esposo es Abraham y todo. Y tuvo que él confrontar a Abraham. Ahora aquí Isaac es confrontado por un Abimelec que le dice, esta vez no por revelación de Dios, por un sueño, sino le dice, hey, te vi por la ventana. Y nadie trata así a su hermana. Ustedes no son hermanos. Ustedes lo que son es esposos. Y eso es increíble. Y el contexto es fuerte, porque hay escasez, pero la prosperidad de Isaac genera envidia. Hermanos, si es que cuando uno es bendecido en algo, tiende a pasar eso. Ojalá no pasara. Pero a veces hay gente que envidia hasta los problemas de otro. En serio. Yo recuerdo que en el colegio habían unos niños que hablaban, no, es que mis padres son divorciados. Son divorciados. Y eso era por allá, año 89, 90. Y todo el mundo decía, estaba empezando a ponerse de moda. Eso de andar divorciado. ¿Y qué pasa? Que yo recuerdo que yo siempre decía, no, yo tengo a mi papá y mi mamá, pero habían otros que tenían a su papá y su mamá y decían, ay, yo quisiera que ellos se divorcien. ¿Sí? Y lo decían para estar a la moda con los otros. Decía, ay, debe ser chévere tener a un papá en un lado, una mamá en el otro, vivir en un lado y luego en el otro. No saben ni lo que estaban pidiendo. El desastre que es eso. Entonces hay gente que hasta desea el mal de otro. Gente que desea, ay, yo quisiera tener el mismo tic nervioso que tiene tal predicador. Oiga, mejor que no tenga ningún tic. Mejor que no tenga la misma cojera o algo. Mejor está bien. Entonces, aquí en los contextos de escasez, casi siempre en la Biblia, vamos a encontrar que hay gente que envidia. Y la prosperidad tiende a generar eso en la Biblia. Y esa envidia que carcome desde lo más profundo del corazón, que decía, oye, pero ¿cómo así? Si yo he invertido en esta cosecha 1,000,000, él invirtió 100,000 y ahora está produciéndole el 100 por 1 y a mí no me produjo nada. Eso era lo que veían con Isaac. Entonces, esos hombres sembraban maíz y les producía verdolaga, por así decirlo. O coquito, que el coquito es casi no se puede ni quitar, ni con ACPM. Él sobrevive. Hermanos, estos hombres sembraban y lo que les salía era puro cardo, puras cosas que no servían. Y Isaac sembraba y se le multiplicaba todo. Entonces aquí vemos
la faceta más pecaminosa de la envidia. Y es por causa de la envidia lo van a echar de su tierra. Y díganme, ¿a cuántos arrendatarios han visto que tienen su local en la avenida y ponen una panadería y la panadería se vuelve famosa, o un restaurante, un lugar de frito, y después dice, ay, tenemos que pedirte el local? Y cuando usted ve, no, es que lo vamos a hacer mantenimiento y no sé qué, y cuál, le hacen el mantenimiento y montan su propio restaurante. Aquí en Cartagena muchos restaurantes han hecho eso. Y ese es del tipo envidia. Dijeron, sí, vamos a sacarte de aquí. Y definitivamente la envidia y la herida tan profunda que tenía Abimelech era tal, era peor que la de Trump echando a la persona inmigrante. Digo, sí, tú aquí eres un inmigrante en esta tierra, vete de aquí, Isaac. Vete, a ti no te quiero. Porque díganme, por ejemplo, que usted esté en su casa y llegue alguien nuevo a su casa, lo invite, y resulta que usted siempre andaba con la nevera vacía. Y esa persona que llega, desde que llega empieza a comprar y llena la nevera, tiene de todo. Y prácticamente usted dice, vea usted, yo tengo la nevera para este otro o para esta otra. Y esta nevera se llenó desde que él está aquí. Y conmigo esa nevera pasaba absolutamente vacía. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, hermanos, la herida de Abimelech era grande. Y ahora, la pregunta que uno se hace cuando hay prosperidad, en medio de la escasez y en medio de una situación de sequía, la pregunta que se hacían los filisteos era, ¿cómo este milagro se explica? Es decir, ¿cómo me explico que a él le vaya bien con las vacas, con todo eso? ¿Cómo me explico que él siembre y no le dé rastrojo, sino lo que le da es al 100%? ¿Cierto? Y esa es la misma manera con la cual de pronto usted y a mí nos preguntan, ¿cómo en medio de pasar una situación de desempleo y que estás buscando y no consigues empleo, cómo es posible que tú no te hayas echado abandonado, a estar triste? ¿Cómo es posible que si no tienes para comer, estés tan tranquilo y tan confiado? Porque eso solo lo produce Dios. Y esa es la pregunta que nos hace cuestionar el texto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Isaac le vaya tan bien? Dirían los filisteos. ¿Y cómo es posible que a nosotros tan mal? Si la tierra es nuestra, nosotros era lo que él vino como un forastero y ahora le va súper bien. Y una de las cosas que primero empiezan a buscar es que pensaron que la prosperidad de Isaac venía de los pozos que le había dejado Abraham. Pero no era así, porque esos pozos lo habían cerrado. Pero ahora, a mí me llama la atención también que este hombre dijo, Isaac, si mi papá abrió pozos y ellos los cerraron, lo más lógico que yo haga para conseguir agua es abrir esos pozos que ellos abrieron en el desierto, ¿o no? Díganme, ¿qué padre colombiano, qué padre cartagenero no quiere lo mejor para su hijo? Díganme, ¿quién no le gustaría darle lo mejor a sus hijos? Bueno, aquí lo que él dice, bueno, mi papá me dejó esos pozos, aunque los cerraron, vamos a abrirlo. Y mientras los abren, nuevamente los cierran. Y mientras descubren manantiales, hay pelea, como lo leímos en el texto. Entonces, aquí lo que el texto va a querer mostrar es, primero, la experiencia de Abraham fue la experiencia de Abraham. La experiencia de Isaac es otra, es diferente. Hermano, lo que a un hermano le pasó va a ser diferente a lo que a usted le pase. Y la forma de enfrentar las cosas a veces va a ser diferente. Será lo mismo en cuanto a orar, en cuanto a buscar y pedir dirección de Dios. Pero no va a ser usted
tener que hacer lo mismo, o llamar a las mismas personas, o hacer lo mismo. Ay, es que él salió y oró y dio 7 vueltas a la casa para que su casa no se perdiera. Eso le pasó a ese hermano. Usted no necesita hacer eso, a no ser que Dios se lo diga. Pero tal vez Dios le está diciendo, ora y lleva tu hoja de vida a tal empresa y allí te van a dar un empleo donde tú vas a poder pagar las cuotas de la hipoteca o de esto. Entonces, la experiencia de un hermano es de un hermano y la suya es otra, es diferente. Y ellos tal vez pensaron que la prosperidad de Isaac, los filisteos pensaron, la prosperidad de Isaac está en todos esos esfuerzos de Isaac y en los esfuerzos de sus siervos, porque iban abriendo pozos. Y recuerden que ellos cavaron 2 pozos y en los 2 pozos hubo conflicto, porque es que en una sociedad agrícola el progreso está por el agua. Así que era lógico que tenían que abrir los pozos. Si no hay pasto, no se alimentan las vacas. Si no se alimentan las vacas, no se alimentan los humanos. Y si no se alimentan los humanos, paré de contar. Y dice que 2 veces que cavaron pozo, al primero le llamaron pleito. Y al segundo le pusieron el nombre, ¿qué? ¿Cómo decía ahí? Adversario. ¿Y cómo dice ahí en el nombre hebreo que aparece? Sidna. Para que ustedes sepan, de ese nombre, de ahí en adelante, aparece la palabra Satanás. De esa palabra se deriva adversario. Por eso ustedes oyen que Pablo, cuando cita textos, dice, porque vuestro adversario el diablo, usa la palabra adversario. La palabra hebrea de ahí. Entonces, adversario es lo que significa Satanás. Y el pozo que le dijeron es adversario, es decir, porque había tenido enfrentamiento con otras personas. Aquí no tuvieron enfrentamiento con el diablo. Aquí fue persona a persona. Hermanos, ahora el texto nos invita a replantear nuestras prioridades, porque no es en nuestras fuerzas. Saben, Isaac no había visto, no había abierto los ojos para ver todas las bendiciones que tenía. ¿Has pensado el tiempo que te has gastado luchando, haciendo tareas, trabajos? Hermanos, si uno no enfoca bien sus esfuerzos, nuestro trabajo, nuestra tarea va a fracasar. Si usted no se orienta a hacer las cosas como Dios le ha dirigido, vamos a fracasar. Cuando nosotros hacemos todos estos trabajos y lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no salimos cansados, no salimos agotados, no salimos agobiados. Miren, como les decía con la anécdota del principio, muchos pastores, colegas, amigos míos, han entrado en depresiones profundas porque no se han tomado el tiempo para descansar o para decir, Dios, en tus manos abandono esto. O para decir, yo delego responsabilidades. Y sabe, a veces uno se pregunta, ¿y quién nos va a agradecer por el trabajo que hacemos? Usted que ha liderado algún proceso, estaba en el liderazgo, ¿alguna vez no se ha preguntado, yo hago todo esto, me esfuerzo, ¿y quién me agradece? ¿No se ha sentido alguna vez cargado porque dice, vea usted, me estoy sacando este ministerio adelante y no responden a veces? Complejo. Entonces el texto nos invita a esforzarnos y enfocarnos en para quién y por qué hacemos las cosas. Yo te pregunto, ¿para quién haces las cosas? ¿Lo haces para ti mismo? ¿O lo haces para que otro te vea? ¿O lo haces porque legítimamente quieres servir a Dios? En el versículo 22 dice, y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. ¿Saben? Isaac no había comprendido que la razón de su prosperidad no estaba en cavar pozo y ya. Era en escuchar la dirección de Dios y cavar pozos donde Dios le había dicho que cavara. Hermanos, ahora sí, con el agua del último pozo, fue el que él estuvo tranquilo, fue que él estuvo relajado. En otras palabras, se le está diciendo, Dios le dice
a todos ellos. Jóvenes, muchachos, adultos, ustedes han estado errados. La prosperidad no viene de abrir pozos, viene de escuchar mi palabra. Yo no sé hoy cuál sería el comparativo de los pozos de tu vida. Si piensas que la prosperidad está en estudiar 5 postdoctorados, no sé. Si la prosperidad está en trabajar en las mejores empresas, no sé. Si con eso vas a hallar felicidad. Pero la felicidad, según el texto, está en escuchar la voz de Dios y trabajar donde Él dice que trabajemos. Tengo un amigo que hizo un doctorado en Oxford y casi se estaba volviendo loco. Él es muy bueno, dice que él hizo su doctorado después un postdoctorado, ha hecho de todo y quiere seguir estudiando, pero dice que hubo un momento en que él se preguntó, ¿y yo para qué estudio tanto? ¿Y yo para qué? Y ¿sabe cómo me dijo que fue que él pudo continuar? Porque él se iba a retirar, él se fue a Inglaterra con su esposa y con su hija. Y la única forma fue, me dijo, yo me metí en el cuarto a orar, me quedé y yo le pregunté a Dios, ¿para qué? Recuérdame, ¿para qué yo vine a estudiar acá? Y cuando Dios empezó a mostrarle, decirle, mira, tú viniste a estudiar acá porque tú vas a enseñar a través de esta carrera a muchos profesionales. Tú vas a ser profesor y vas a dar testimonio de que sí se puede llegar muy lejos en conocimiento, pero que se puede ser humilde, que se puede ser buen trabajador y que puedes seguir creyendo en mi nombre. Tuvo que meterse en su cuarto, porque él estaba hasta aquí. Y no es el único amigo que tengo que le ha pasado. Bueno, que hablen aquí los que están estudiando en maestría, si es pesado o no. Hermanos, el texto de esta mañana nos está diciendo también, como le dijo Isaac, tu bendición no depende del viejo Abraham. Yo a ti te doy algo nuevo. Si estás cansado, yo te fortalezco. Abraham te dejó provisión, pero en la primera sequía se acabó. Ya no resultó nada. Así que yo te doy un nuevo pozo. También te está diciendo, tu prosperidad, tu bendición no depende del esfuerzo que hagas. No depende de todo lo que tú quieras. Depende de lo que yo digas. Señor, gracias. Te invito a ir preparándote para la cena y darle gracias al Señor. Señor, gracias. Porque tú eres bueno. Hemos escuchado tu palabra. Vas a recibir la cena, la copa, el pan. Y te pido que vayas hablando con Dios. Señor, gracias. Porque aunque Isaac no había visto que era próspero, Señor, tú le abriste un pozo. Gracias, Señor, porque el pozo no es la causa de la abundancia. La causa de la abundancia fuiste tú. Porque la bendición de nosotros es estar en tu presencia, Señor. Hoy no necesitamos cavar pozos como en el tiempo antiguo. El Señor Jesús dijo a una samaritana que el que cree en ti, de su interior correrían ríos de agua viva. Y hoy, Señor, el pozo está en nuestra vida. Y de ahí salta esa agua para vida eterna. Señor, qué hermoso es ver que aunque el texto tiene paradojas, Señor, con que todos se estaban dando cuenta que Isaac era bendecido y prosperado por Dios, pero el mismo Isaac no se había dado cuenta. Tú pudiste abrirle los ojos. Señor, abre los ojos a esta congregación para que nos demos cuenta que si tú nos bendices, aunque estemos pasando cualquier cosa, estaremos contentos. Se irá la depresión, se irá la tristeza, Señor, se irá el fracaso. Señor, ayúdanos a entender que aunque hay cosas en las que parece que hemos fracasado,
que no estamos bien, tú nos has dado el éxito en medio de ellas. Gracias, Señor, porque la provisión a veces no es a la manera en que nosotros pensamos, sino a la manera tuya, Señor. Padre, y tú dices hoy a esta congregación, como le diría Isaac, 2 veces he venido a ti, porque Dios llegó 2 veces a Isaac. Y te vuelvo a repetir, árbol de vida para las naciones, tu prosperidad en medio de cualquier circunstancia depende de mi presencia y de lo que te he prometido. Y el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, gracias por eso. Gracias, porque no hay nada más hermoso que estar en paz. Eso sí es una prosperidad. No es tener dinero y tener toda esa cantidad. Es poder también tener muchos amigos. Eso es otra forma de ver la prosperidad. Otra forma, Señor, resulta ser es tener personas con quien compartir momentos agradables. Es poder salir con otros y disfrutar momentos de alegría. Es poder, bajo tu dirección, desarrollarnos profesionalmente. Prosperidad es, aún en medio de tener muchos hijos y pensar cómo hago para sostenerlo, es saber que tú siempre eres el que sostiene, porque no hay justo desamparado que mendigue pan, que su descendencia mendigue pan. Gracias, Señor, porque prosperidad es poder aún tener la vista perfecta para poder leer. Y prosperidad es aún no tener la vista y poder escuchar la palabra a través de audio o que te la compartan. Y aún si no se puede escuchar, es poder usar los dedos para entenderla en braille. Y si no están los dedos, es sentir que tu misma presencia toca nuestros corazones y que aún podemos leer usando la vista. Señor, y si nos falta la vista, si nos falta aún la misma vida, es porque estamos contigo. Es porque ya nos fuiste a reunir contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque tú has venido a ser el pan de vida que descendió del cielo. Amado, usted tiene ahí en su mano, y en medio de esa actitud de adoración, tiene el pan y tiene el jugo de la uva. Tome el pan en su mano. Téngalo ahí en su mano. Y menciona la palabra que la noche que el Señor Jesús iba a ser entregado, el Señor se angustió, pero también habló a sus discípulos y le dijo, en medio de la mesa, este es mi cuerpo, que será por vosotros entregados. Y la simbología de ese pan quería recalcar, quería enseñar, ilustrar, mostrar que así como un pan entero es el cuerpo de Él, al partirlo en pedacitos, así va a ser su sufrimiento, así va a ser el entregado.